Entonces, todo esto está explicado en la guía que yo les envié con sus nombres. Como les digo, la idea es que aquí aclaremos cualquier duda que se presente y le expliquemos pues un poco más concreto. Pero todo esto está explicado aquí en la guía que yo les envié. Miren que aquí aparece el gráfico. En el caso de que la elipse esté de forma vertical, vamos a tener los mismos parámetros. C, en este caso, va a estar vertical. LR, que es el lado recto, va a estar horizontal, igual que B. Y A va a estar de forma vertical, pero vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos entonces con lo que es la ecuación canónica. Recuerden que vamos a tener ecuación canónica y ecuación general. Entonces vamos a la ecuación canónica. Empezando cuando esta elipse tenga centro en el origen. ¿Listo? Que es la que hemos trabajado aquí. Y posteriormente trabajamos cuando la elipse no tiene el centro fuera del origen. ¿Listo? Entonces, cuando la elipse tiene centro en el origen, ¿sí? Es muy fácil poder identificar la ecuación general. ¿Por qué? Porque los focos van a estar sobre los vértices. O sea, si la elipse es horizontal, como esta que estamos graficando aquí, que es la que hemos mostrado, los focos van a estar sobre el eje X. Entonces las coordenadas del foco siempre van a empezar C, 0, ¿verdad? O sea, van a tener una coordenada en X y siempre la coordenada en Y va a ser 0 porque está sobre el eje X. De forma análoga, si la elipse es vertical, los focos ¿qué coordenada van a tener? 0 para X y van a tener una coordenada en Y que va a llamarse C, esa coordenada. Entonces, las mismas coordenadas del foco nos da enseguida a nosotros vista de cómo está ubicada la elipse, si es una elipse horizontal o si es una elipse vertical. Entonces, la ecuación canónica que estamos observando, la deducción aquí, explica lo que les decía anteriormente. Esta ecuación nos va a demostrar, ¿cierto? O nos va a plantear que esta relación que existe aquí, ¿sí? Entre estas dos líneas, como están viendo la manito que estoy pasando en el documento, estas dos líneas, cuando yo sume la longitud de ellas dos, siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, aplicando la distancia entre dos puntos, porque este triángulo que se forma aquí no es un triángulo rectángulo, entonces para saber la longitud de esta línea y la longitud de la otra línea, o sea, la distancia que hay entre cualquier punto y los dos focos de la elipse, aplicamos distancia entre dos puntos. Calculamos la distancia entre entre el punto y el primer foco y calculamos la distancia entre el punto y el segundo foco y la sumamos, ¿listo? Y eso siempre, sin importar en qué parte de la elipse yo me encuentre, voy a obtener una constante. Entonces, ¿qué nos demostramos aquí? Que la distancia, ¿sí? Que hay entre el primer punto y un foco, sumada con la distancia que hay entre el primer punto y el segundo foco, siempre va a ser igual al doble de la longitud que hay entre el centro y el vértice. Repito, siempre que yo sume, ¿listo, compañero? Siempre que yo sume la distancia entre cualquier punto y el foco 1 y sume la distancia entre cualquier punto y el foco 2, ¿listo? Siempre que yo sume esas dos, me va a dar igual a la longitud del doble que hay del centro a el vértice. En otras palabras, me va a dar la distancia que hay entre un vértice y otro. ¿Listo? Repito, siempre que yo sume la distancia entre un punto cualquiera y el foco, y entre ese mismo punto y el otro foco, va a ser igual a la longitud que hay de un vértice a otro. ¿Listo? En otras palabras, cuando yo hice este dibujito acá, en la gráfica anterior, ¿cierto? Supongamos que estoy tomando este punto, que sería el vértice menor de la elipse. Siempre que yo sume la distancia esta que está aquí en rojo, con esta distancia que está acá hasta el otro foco, la suma de esas dos distancias siempre va a ser igual a esta línea que está por aquí. ¿Listo? Esa es lo que me dice la ecuación de la demostración de la ecuación canónica. Esta línea que se forma aquí, sumada con esta línea que está acá, da exactamente la misma distancia que esta que está acá. ¿Y quién es esta línea que está aquí? La distancia de un vértice a otro. Como del centro al vértice se llama A, del vértice al otro vértice se llamaría 2A. Eso es lo que aparece en esta parte del documento. ¿Listo? Entonces, aplicando
¿sí? Teorema de Pitágoras a la distancia que hay de aquí a acá. Ojo, mire lo que voy a hacer. Voy a tomar el triángulo que se forma aquí y le voy a dar, como quien dice, le voy a dar zoom acá afuera, ¿verdad? Entonces, si tomamos esta elipse horizontal, la distancia horizontal que hay aquí del centro del vértice se llama, sería esta línea que estoy dibujando aquí. La distancia que hay del centro al vértice menor se llama B, ¿verdad? Y entonces, ¿cierto? La distancia que hay desde el foco que estaría un poquito menor aquí es la que llamo C. Esto para que lo tengamos en cuenta aquí. Esta longitud hasta acá sería A, ¿sí? Esta distancia hasta aquí es la que estamos llamando B. Y esta distancia pequeñita que está aquí es la que llamamos C. Entonces, la relación que existe entre esas tres distancias la vamos a tener, ¿sí? En una fórmula que no la vamos a demostrar ahora, sino que simplemente la vamos a tener ahí para no entendernos más en la clase, y es que b cuadrado, ¿sí? Es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Esta formulita me va a permitir a mí, que es análoga al teorema de Pitágoras, ¿cierto? Simplemente que aquí estaba c de este lado. O si yo paso c para acá, quedaría a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿verdad? Es como si A fuera la hipotenusa y B y C fueran los catetos. Entonces, esta formulita me va a permitir a mí relacionar estas tres cantidades. ¿Que de dónde salen? De las longitudes de estos parámetros que hemos visto en la clase hasta ahora. Entonces, para la ecuación canónica, después de demostrar esto, nos va a quedar finalmente expresada de la siguiente manera, ¿sí? Y yo al final, con estas ecuaciones que voy a trabajar cuando esté hablando de la elipse. Si la elipse tiene centro en el origen, va a quedar finalmente de esta manera. X cuadrado sobre, ¿listo? A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado siempre va a ser igual a 1. Esta es la ecuación canónica cuando la elipse tiene centro en el origen. ¿Listo? Entonces, la ecuación canónica cuando la elipse tiene centro en el origen, la vamos a terminar por esta ecuación. ¿De quién es A y quién es B? Ya sabemos quién es A y quién es B. Estos parámetros que están aquí, A la distancia horizontal, B la distancia vertical en el caso de la parábola horizontal. ¿Qué debemos tener cuidado aquí? Si la parábola es horizontal, va a aparecer x cuadrado sobre a cuadrado y y cuadrado sobre b cuadrado. Pero si la elipse es vertical, esto se va a invertir de la siguiente manera. Primero va a aparecer y cuadrado sobre a cuadrado y x cuadrado sobre a cuadrado. Esa es la única diferencia, ¿sí? Porque recordemos que si la elipse se convierte o se coloca de forma vertical, ahora el parámetro vertical en nuestra gráfica se llamaría A y el parámetro horizontal sería B, porque la parábola estaría girada. Entonces, por eso hay que tener en cuenta si la si la elipse está horizontal o está vertical. ¿Listo? Esta es la ecuación canónica para la elipse, cuando tiene centro en el origen. Ahora, si la elipse no tiene centro en el origen, ¿cómo va a variar la ecuación canónica? Va a ser también muy sencillo. Recordemos que si el centro no está en el origen, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos de la circunferencia, decíamos que el centro, si estaba en el origen, obviamente 0,0, pero si el centro estaba fuera del origen, ¿cuáles eran las coordenadas del centro? Las coordenadas del centro siempre las llamamos H, K. ¿Quién es H y quién es K? H es qué tan desplazada está el centro con respecto al eje horizontal. Y K es qué tan desplazado está el centro con respecto al eje vertical. ¿Listo? Entonces, igualmente lo vamos a trabajar aquí en la elipse. ¿Listo? Denme un segundito aquí. Perdón, a X le vamos a restar, ¿cierto? H, que es cuánto se ha desplazado horizontalmente, y a Y le vamos a restar K, que es cuánto se ha desplazado verticalmente el centro. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, vamos a resolver una serie de ejercicios que nos van a servir de ejemplo para ver cómo calcular la ecuación canónica, tanto con centro en el origen como con centro fuera del origen, ¿sí? Utilizando estos parámetros que vimos actualmente. Entonces,
Vamos a escribir estas dos ecuaciones, las voy a dejar como en machetico aquí arriba y vamos a resolver algunos de los ejercicios que ya están pues resueltos aquí en la guía, pero para que ustedes sepan cómo llegaron a esos resultados. ¿Listo? Voy a borrar esto que está aquí, me voy a quedar con solamente con las fórmulas en la parte superior del tablero y vamos a resolver ejercicios parecidos a los que ustedes tienen en el taller que están en la guía. ¿Listo? Entonces ya yo tengo los macheticos de las fórmulas acá, la parte superior del tablero, y también voy a escribir la ecuación que relaciona los tres parámetros. Voy a escribir la ecuación de la excentricidad, que ya sabemos que es igual a C sobre A, ¿verdad? Y la ecuación que relaciona los tres parámetros de las longitudes, que es B cuadrado, que es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Y la otra fórmula que es la del lado recto. LR es igual a 2B cuadrado sobre A. ¿Listo? Esas son las fórmulas que voy a tener en cuenta para resolver ejercicios sobre elipse. Listo, vamos a ir resolviendo. Vamos a ver el primer ejercicio que vamos a realizar, teniendo en cuenta nuestra guía. Primero vamos a hacer un ejercicio con elipses con centro en el origen. Listo. Entonces, vamos a poner el segundo ejercicio. Listo, que dice, vamos a empezar con, vamos a buscar un ejercicio diferente al que le expliqué a los estudiantes de grado 11. Listo. Vamos a poner este ejercicio que dice, la excentricidad de una elipse con centro en el origen es igual, entonces vamos a ver los datos que nos da el problema. Aquí nos dice, la excentricidad de la siguiente elipse, ¿listo? Es igual a 5 octavos y además nos dicen que su eje focal coincide con el eje X, ¿listo? Entonces me dicen, eje focal es igual al eje X. En otras palabras, ¿qué me está diciendo este dato del problema? Me está diciendo este dato del problema que estamos hablando de una elipse que es eje focal eje X, o sea que es una elipse horizontal. ¿Listo? Entonces, ya solamente con esos datos, yo debo poder obtener la ecuación y debo poder hacer la gráfica de la elipse. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a identificar es esta pista que nos está dando el problema aquí. ¿Listo? ¿Qué pista nos está dando el problema? Voy a acercar ahora sí un poco. Aquí, vamos a resolverlo. Listo. Ya yo sé, tengo aquí el machetico de la fórmula de la excentricidad, C sobre A. Entonces ya yo sé enseguida, de forma instantánea, que C es igual a 5, ¿verdad? Y que, por tanto, A es igual a 8, de la misma fórmula de la excentricidad. Entonces, ya teniendo 6, teniendo A, puedo calcular B, ¿cierto? Vamos a calcular B. Entonces usamos la fórmula, B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. ¿Listo? Entonces reemplazo, B cuadrado es igual a 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces B cuadrado es igual a 64 menos 25. Entonces B cuadrado es igual a 64 menos 25. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cierto? 39. Le sacamos raíz cuadrada y entonces B es igual a la raíz cuadrada de 39. ¿Listo? Eso para ir teniendo ahí los parámetros que vamos necesitando a la hora de resolver el ejercicio. Listo. Es importante, si se dan cuenta, es importante que en una elipse conozcamos A, B y C. Esos datos son importantes. Listo. ¿Qué otro parámetro necesitamos? Si queremos hacer, ¿sí? La ecuación ya la podemos hacer porque ya tenemos el valor de A y el valor de B. Ya podemos hacer nuestra ecuación de la elipse. Es lo único que necesitamos cuando la elipse tiene centro en el origen. Entonces, si planteamos nuestra ecuación de la elipse, ¿verdad? Ya vamos a plantear la ecuación de la elipse, ¿verdad? Ahí está la fórmula, ahí arribita, ¿cierto? Vamos a trasladarla aquí y nos va a quedar, estoy guardando este espacio para hacer después el dibujo de la elipse, ¿sí? Vamos a tener nuestra ecuación, va a quedar siempre como tiene centro en el origen, colocarla en rojo, x cuadrado sobre
a cuadrado, porque es una elipse horizontal. Entonces primero va más y cuadrado sobre b cuadrado y siempre va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar a cuadrado y aquí voy a colocar b cuadrado. Entonces, ¿cuánto es a cuadrado? Ya nos da 8 al cuadrado, 64, ¿cierto? Y b al cuadrado, si b es raíz de 39, b al cuadrado es 39. Ya miren qué sencillo obtuve la ecuación en forma canónica de la elipse. Ya tengo la ecuación canónica de la elipse. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el bosquejo de la elipse, o sea, la gráfica. Y para hacer la gráfica necesito otros datos. ¿Listo? ¿Qué otros datos de la elipse necesito? Necesito la longitud del lado recto y necesito ubicar los focos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo los focos? ¿Listo? Vamos a utilizar este espacio de acá arriba. Y recuerden que los focos, cuando tiene centro en el origen, cuando la elipse tiene centro en el origen, los focos siempre son 0,c o c,0 dependiendo de cómo esté ubicada la elipse. JD, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Cuéntame. Lili es que si le puede hacer el favor de aceptarle la solicitud. ¿Quién? Lili para que Ya entre a la la reunión. acepté, ya ingresó. Bueno, Listo. Hasta aquí, claridad de la ecuación de la elipse, sencillo. Entonces ahora vamos a calcular esos otros parámetros que necesitamos, que son el lado, la longitud del lado recto, los focos y los vértices, para saber en qué lugares del plano cartesiano vamos a hacer dibujo. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular los focos. Los focos, como es una elipse horizontal, ¿verdad? Ya sabemos que la elipse horizontal va a tener coordenadas en X y en coordenadas en Y va a ser coordenada Z. El foco 1 va a ser la coordenada positiva, ya sabemos que se vale 5, entonces sería 5,0. Y F', que sería el otro foco, ¿qué coordenadas va a tener? Menos 5,0. ¿Listo? Recuerden que la elipse es simétrica. Ahora vamos con las coordenadas de los vértices mayores. Recuerden que los vértices obviamente también están sobre el eje X, ¿verdad? Porque es una elipse horizontal. Entonces, los vértices, la longitud que hay del centro al vértice es la que llamamos A. Entonces, las coordenadas del vértice van a ser 8,0 y el vértice prima, o sea, el vértice del lado izquierdo, va a ser menos 8,0. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta los covértices y nos hace falta el lado recto. Los covértices están en el eje vertical, ¿listo? Los covértices son los más pequeños que están en el eje vertical. ¿Y cuál es la letra que señala los covértices? B. Entonces, aquí el primer covértice menor, va a ser 0 para X, lo que me dio B, que en este caso fue raíz de 39. 0, raíz de 39. Y el covértice prima va a ser 0, menos raíz de 39. Listo, me falta el último dato que es la longitud del lado recto. Usamos la fórmula, lado recto es igual, ¿cierto? 2b cuadrado sobre a. 2b cuadrado sobre a. Reemplazamos 2, ya sabemos que b me dio raíz de 39. Lo encierro, lo elevo al cuadrado sobre la longitud de a, que ya me la dieron que es 8. Resolvemos. Raíz de 39, se me va a cancelar el 2 con la raíz cuadrada y me va a quedar 2 por 39. 2 por 39, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 78. Y lo vamos a dividir entre 8, ¿cierto? Sacamos la mitad, nos va a quedar obviamente 39. Sacamos la mitad, 4. ¿Sí? Si usted lo quiere hacer aproximadamente 39 entre 4, lo dividimos, eso va a dar casi 10, va a dar 9 puntos algo. Vamos a utilizar nuestra calculadora, ¿verdad? Para saber exactamente cuánto es. Dividimos 39 entre 4, 9,75. Ya tenemos la longitud del lado recto, ya tenemos todos los datos para poder dibujar nuestra elipse.
Ahora sí tenemos todos los datos para dibujar nuestra elipse. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el bosquejo, como ustedes lo van a realizar en sus trabajos. Entonces, primero hacemos nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Y vamos a comenzar a ubicar los puntos que necesitamos a la hora de dibujar la elipse. ¿Qué necesitamos para dibujar la elipse? Los vértices, los covértices, los focos y la longitud del lado recto. Vamos a ubicarlos. ¿Listo? Entonces, necesitamos de forma horizontal los vértices llegan hasta el 8. Voy a hacer el dibujo de 2 en 2 para que no se me extienda tanto. Le vamos a suponer que cada linecita vale 2. 2, 4, 6, 8, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tener un vértice y aquí voy a tener el otro vértice. ¿Listo? Los covértices están ¿en dónde? La distancia de los covértices es raíz de 39. Hacemos en nuestra calculadora la raíz de 39 para saber un número aproximado. Raíz cuadrada de 39. 6.24, como quien dice 6.24. Profe, Díganme. profe, el lado recto se supone que da 9.75, ¿cierto? Ajá. Y entonces, ¿por qué no hace plano hasta 10? Porque de pronto tengo que ver primero el covértice dónde queda, porque de pronto si el lado recto, si es una elipse que no es tan estirada, de pronto si lo aproximo ya me vaya a quedar el lado recto más grande que el covértice, y entonces me vaya a quedar mentirosa la gráfica. Entonces aquí hay que ser lo más preciso posible. Entonces lo primero que voy a ubicar son los covértices, y si el lado recto da más pequeño, entonces sí lo puedo aproximar un poquito hacia arriba. ¿Ya? Porque si no me va a quedar el Bueno, lado recto más grande que el covértice, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. sí. Entonces, Ujú. ya tenemos que el covértice me dio 6.25, quiere decir que sí podemos hacer lo que tú dijiste. 6.25, 2, 4, 6, más o menos el covértice estaría por aquí. Por aquí estaría 1, 2, 4, 6, negativo, estaría por aquí. Esos serían los covértices. Ahora vamos a ubicar los focos, ¿cierto? Que sabemos que están a una distancia de 5, 2, 4, por aquí, en la mitad. 2, 4, por aquí estarían los focos, ¿listo? Vamos a ponerle las letras, estos serían los vértices. Este es vértice, vértice prima, este sería covértice prima, y este sería covértice. Y este sería F prima, y este sería F. ¿Listo? Ahora nos falta la longitud del lado recto, ya la tenemos, es 9.75 y la vamos a dividir entre 2. ¿Para qué la vamos a dividir entre 2? Para saber qué tanto se extiende hacia uno de los lados. Entonces, 9.75, ¿cierto? Le sacamos la mitad, 9,75. Lo dividimos entre 2 y obtenemos 4.8, como quien dice, 4.9, casi 5. Vamos a hacer lo que dijo Jairi para que el dibujo nos salga más armónico. Vamos a decir que la longitud del lado recto es 10. ¿Listo? Entonces nos va a dar que la mitad del lado recto sería 5. Y vamos a graficar entonces sobre los focos, vamos a subir 5 unidades. ¿Listo? Entonces aquí está el foco y vamos a subir 5. 2, 4, 5 sería aquí más o menos. Trazamos una línea punteada, bajamos hacia el foco, me quedó un poquito más para acá. Igualmente hacemos hasta abajo y vamos a llegar hasta el menos 5. Y igual vamos a hacer en F', o sea, en el otro foco. Vamos a llegar hasta el menos 5 y vamos a llegar hasta el 5 acá. Listo. Ya con esos puntos, ahora sí podemos dibujar nuestra elipse lo más armónica posible hecha a mano. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que usted use un curvígrafo. Si no tiene, si yo les expliqué lo que era un curvígrafo en la clase, que es una herramienta que se utiliza obviamente para hacer líneas curvas. No se puede hacer con regla. Entonces, sin embargo, podemos hacer una semiparábola entre cada uno de los vértices. Entonces, cogemos un vértice con un covértice y lo vamos a unir
pasando por ese punto que acabamos de dibujar, que es la distancia del lado recto. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Listo. ¿Sí ven? Ahora vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado, porque es simétrica. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Ahí más o menos. Hacemos lo mismo ahora. ¿Listo? Un poco complicado aquí, pero vamos a intentarlo. ¿Listo? Y ahora hacemos lo mismo hacia el otro lado. Y ahí más o menos tendríamos la elipse que nos está hablando el ejercicio. Entonces, Profe, cuéntame. ¿y esto la calculadora gráfica lo hace? Totalmente, ya lo vamos a comprobar. La calculadora gráfica lo único que te va a pedir es la ecuación de la elipse, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la calculadora. Les voy a compartir la pantalla para que observemos que debe quedar exactamente igual. Listo. Aquí está el ejercicio, si lo pueden ver, pero igual vamos a hacerlo en la calculadora. Pero ojo, en el taller si le piden graficar, usted puede hacer la gráfica en la calculadora, ¿verdad? Pero debe mostrar este proceso en el desarrollo del taller. Debe mostrar de dónde salen los puntos por donde pasa la gráfica. ¿Listo? Entonces, si el taller le dice graficar, usted simplemente no va a poner la gráfica. Tiene que decirme de dónde salió la gráfica. Y para saber de dónde salió la gráfica, ¿qué tiene que calcular? Tiene que calcular los focos, los vértices, los covértices y el lado recto. ¿Listo? Ojo con esa parte. Nos vamos aquí. Aquí vamos a abrir. ¿Cómo es el link de la calculadora gráfica? Recordemos el link de la calculadora gráfica. Se llama como Desmos, ¿verdad? Yo igual la tengo guardada aquí entre los favoritos. Así que la busco más fácil. Aquí tengo la calculadora. Vamos a escribir la ecuación canónica que calculamos. ¿Listo? Y nos debe graficar exactamente esa parábola que acabamos de dibujar. Entonces ubicamos x cuadrado sobre x cuadrado sobre, ahora sí, sobre 64 más, ahora hacemos y cuadrado sobre 39 igual a 1. Y ahí me hace la elipse. ¿Sí la ven? ¿Sí la pueden observar, verdad? ¿Ven? Sí. Como muestra aquí la gráfica, ¿verdad? Pasa por encimita del 6, miren, 6.245, que es la raíz de 39. Dígame. ¿Alguna pregunta? Si pueden observar, aquí están los vértices, aquí están los covértices, ¿sí? Y aquí está el dibujito de la elipse. Entonces usted puede hacer el dibujito, la recorta de aquí, la pone en su trabajo cuando esté haciendo el dibujo, pero tiene que explicar de dónde salieron esos parámetros que usted está haciendo, ¿sí? Porque yo sé que va a ser difícil que usted manualmente haga la elipse para que le quede, digamos que, bien estética. Entonces usted puede usar esta herramienta para hacer la gráfica, pero debe explicar de dónde salió. Repito nuevamente, ¿qué necesita para graficar la elipse? Vértice, covértice, focos y lado recto. ¿Listo? Eso es lo que usted necesita para graficar la elipse. Entonces, ese problema está resuelto allí en la guía, que es este que les estoy mostrando aquí. Miren, ahí está la ecuación y todo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Apenas se termine la clase, nos quedan 5 minutos, nos conectamos nuevamente el resto, que nos van a quedar más o menos 20 minutos hasta las 2:30 para seguir explicando esto. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejercicio con centro fuera del origen. Ojo los estudiantes de grado 11, porque esto no alcanzó el tiempo en la clase que yo les di. Entonces, ojo con este tipo de ejercicio cuando la elipse tiene centro fuera del origen. Voy a borrar esta parte aquí. Vamos a hacer un ejercicio ahora con centro fuera del origen. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio que aparece resuelto aquí
el ejercicio o ejemplo número 5. ¿Listo? Vamos a anotar los datos que nos da el problema. En este caso el problema nos está dando los focos y uno de los vértices. ¿Listo? Ustedes me dicen, los focos tienen las siguientes coordenadas. El primer foco tiene la coordenada 2,4 y el segundo foco tiene la coordenada 2, menos 4. ¿Listo? Y me dicen que uno de los vértices tiene coordenadas 2,6. ¿Levantaron la mano por allí? Cuénteme, ¿cuál es la pregunta? ¿Alguien levantó la mano? ¿Cuál es la pregunta? Nada, fue un error. Ok, listo. Entonces, vamos a resolver esto. Ojo, que es importante, los mismos datos que me da el problema me tienen a mí que dar una guía de la forma de esa elipse. Entonces, si nos damos cuenta, que lo voy a escribir en grande aquí, los focos tienen coordenadas 2,4 y el otro foco es 2, menos 4. Si se dan cuenta, la coordenada que se está repitiendo en los focos, 2 aquí y 2 acá. Recuerden que las coordenadas son siempre X, Y. Entonces, como la coordenada que se está repitiendo es la primera, que es la que corresponde a X, esa elipse es una elipse horizontal. ¿Por qué? Porque tiene la misma coordenada, el eje focal tiene la misma coordenada en ambos focos para X. Entonces, esa coordenada, como la coordenada del foco se repite en X, es una elipse horizontal. Si aquí dijera 4 y 4, y aquí dijera 2 y menos 2, entonces fuera una elipse vertical. ¿Ve? Ojo con esos datos que les estoy dando aquí para cuando estén haciendo la gráfica. Y también miren que el vértice tiene las coordenadas 2, menos 4. Y recuerden que el vértice siempre está un poquito más a la derecha del foco o un poquito más a la izquierda del otro foco, pero siempre está sobre el mismo eje. Miren la coordenada del vértice, otra vez en X, es 2. Me equivoqué, aquí puse que menos 4 y era 6. Entonces, si se dan cuenta, es una elipse horizontal, sin necesidad de ver dibujo. Con los datos que me está dando el problema, ya yo sé que es una elipse horizontal. ¿Listo? Entonces, la fórmula de la ecuación canónica para la elipse horizontal fue la que trabajamos. ¿Listo? Entonces, ahora, teniendo esos datos, vamos a resolver el problema. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿listo? Es el centro de la elipse, porque ya no tiene centro en el origen. Tengo que calcular el centro. ¿Listo? Entonces, la fórmula para calcular el centro de la elipse, ¿listo? Cuando está fuera del origen, es lo que vamos a explicar en primera instancia. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el centro. Sin el centro, no podemos hacer más nada, porque el centro es el que nos va a decir cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C. ¿Listo? Entonces, hay una fórmula matemática y la otra es partiendo de la gráfica, visualmente. ¿Por qué? Porque si usted ubica los dos puntos de los focos, usted nada más mide la distancia que hay de un foco a otro foco y ubica el punto central de esa medida. Y ese punto central obviamente va a coincidir con el centro de la elipse. ¿Listo? Pero supongamos que usted no lo va a hacer gráficamente, sino que lo queremos hacer mediante ecuaciones, mediante proceso escrito matemático. Entonces, vamos a realizar eso. Entonces, para saber la longitud, o digamos que la coordenada de H, que es la coordenada en X del centro, y para saber la coordenada K, que es la coordenada vertical del centro fuera del origen, hacemos lo siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, y miren que va a traducir lo mismo que les acabo de decir de la parte gráfica. Para saber la ubicación de H, vamos a decir, ¿listo? H va a ser igual. Miren lo que voy a hacer. X del foco 1 más X del foco 2 dividido entre 2. Y así hallamos H. Análogamente hallamos K. ¿Cómo hallamos K? ¿Cómo hallamos K? K es el desplazamiento vertical. Y del foco 1 más Y del foco 2 dividido entre 2. ¿Listo? Y de esa manera vamos a calcular dónde está el centro de esa elipse.
Repito, apenas se acabe la reunión, nos conectamos nuevamente para terminar este ejercicio. ¿Listo? Porque es importante que conozcamos cuando el centro está fuera del origen. Entonces ya tenemos la fórmula que traduce lo que acabo de decir gráficamente. Vamos entonces a hallar H